Hola, son y 10, yo creo que podría ir empezando, ¿no? Vale. Bueno, yo soy Nerea Toro, R3 del servicio, y voy a hablar sobre actualización en fluidoterapia, de los cristaloides balanceados y del concepto de Strong Ion Difference. Para empezar, hablaré un poco de los conceptos básicos que se necesita para el manejo de la fluidoterapia. Luego me adentraré en los cristaloides balanceados, luego en los coloides, en qué fluido elegiremos y sacaremos unas conclusiones. Para empezar, pues saber que la distribución de agua en el organismo va a estar dirigida por la distribución de los electrolitos y el balance entre diversas presiones, que la agresión quirúrgica va a modificar la homeostasis hidroelectrolítica y nosotros vamos a intentar minimizarla y eso va a ser uno de los principales objetivos de la fluidoterapia intraoperatoria. De esta forma vamos a intentar mantener la perfusión tisular. Tenemos que saber que tanto si nos quedamos cortos como si nos pasamos, vamos a contribuir a la mortalidad. Tanto si nos quedamos cortos por la hipoperfusión de los tejidos y si nos pasamos pues, por aumento de las complicaciones. En cuanto a los conceptos básicos, voy a intentar resumir lo máximo posible y vamos a empezar con la distribución del fluido dentro del organismo. El 60% del cuerpo va a ser fluido en líneas generales. De estos, 2/3 van a estar dentro de las células y 1/3 fuera de las células. Del tercio que queda fuera de las células, solo el 20% va a estar dentro del vaso, constituyendo el plasma, y el 80% restante va a estar rodeando las células. Para explicar el desplazamiento de fluidos entre el vaso y el intersticio, Starling hablaba de que esto estaba regulado por las presiones hidrostáticas y oncóticas, y hablaba de una capa superficial endotelial que haría como un filtro que retenía las partículas dentro del vaso, que por la fuerza hidrostática del vaso estarían abocadas a salir fuera, al intersticio. Pero posteriormente se introdujo el concepto del glicocáliz, que además de esta capa endotelial que era de una sola célula, iba a haber una serie de glicosaminoglicanos, o sea, una serie de proteínas. Y estas iban a estar en el lado vascular. ¿Qué iban a hacer? Pues al aumentar la presión oncótica en ese lado, iba a fijar proteínas y de esta forma iba a hacer una barrera física. Además de esto, iba a participar en otra serie de funciones como la inflamación, modulación de una serie de respuestas que son secundarias. La principal es la barrera. Para que esta barrera funcione bien, este glicocáliz debe estar intacto y además unido a las proteínas. Pero muchos estados, tanto perioperatorios, inflamatorios, se van a encargar de degradarlo y esto va a contribuir al edema intersticial. Además, para hablar de cómo se desplazaba el fluido entre el vaso y el intersticio, se hablaba que había de dos formas posibles. Una que era fisiológica, cuando la barrera estaba intacta y iba a ser paso de fluido sin apenas proteínas, pero esta también podía ser patológica cuando se diluían las proteínas del plasma o por aumentar la presión hidrostática por hipervolemia provocada por nosotros. Y el tipo 2, que iba a ser cuando la barrera estaba alterada, pues sería este paso de fluido asociado a proteínas. Y esto iba a ser sobre todo por la simple manipulación quirúrgica que provocaba inflamación o por lesiones por reperfusión. Dentro de un estudio sobre recomendaciones en cirugía mayor, sobre fluidoterapia, en la parte de fisiología, pues hablaba un poco que la pérdida intraoperatoria de fluidos estaba algo sobreestimada. Y esto era principalmente por tres motivos. Se veía que los pacientes, incluso que habían tenido ayuno prolongado, permanecían normovolémicos y por tanto no se debía reponer estos fluidos de forma profiláctica porque permanecían con la volemia normal. En cuanto a las pérdidas insensibles, inicialmente se pensaba que eran en torno a 2 mililitros kilo hora, pero se vio que son incluso menores a 1 mililitro kilo hora en cirugías abdominales extensas. Y luego también se hablaba de un tercer espacio en el que debía ser rellenado, pero en realidad no lo consideraban como que esto era un secuestro de fluido en una zona que no era funcional y por tanto esto no tenía que ser rellenado. Entonces, tanto la asociación inadecuada de fluidos asociada al estrés quirúrgico iba a provocar una serie de cosas, entre ellas la degradación del glicocáliz y por tanto se iba a asociar con edema intersticial.
por lo que se decía que la selección de fluidos debe ser acorde al compartimento que queremos rellenar. Entonces, teóricamente, nos hablan de los cristaloides que se van a usar para rellenar el espacio extracelular, que va a ser tanto el intersticio como el plasma, y se veía que hasta el 80% de este volumen escapaba al intersticio. Y al revés que los coloides, que por su gran peso molecular, pues como quedaban retenidos dentro del vaso, y entonces se usaban para rellenar el espacio intravascular, es decir, únicamente el plasma. Pero se vio que había como una sensibilidad al contexto. Esto quería decir que si el paciente estaba hipovolémico, el 90% quedaba dentro del vaso, pero cuando no había condiciones de hipovolemia, hasta el 60% podían fugar al intersticio. Por lo que cuando las presiones hidrostáticas dentro del capilar eran bajas, realmente la pérdida de líquidos para ambos era similar. Y por eso dicen que los cristaloides conservaban el papel de extensión de volumen a pesar de este desbordamiento hacia el intersticio. El concepto de Strong Ion Difference, que me referiré a partir de ahora como el concepto de iones fuertes, hablaba un poco de la explicación de las variaciones del pH. Y es que aquí me voy a intentar detener solo un poco más porque parece un poco turbio la diapositiva, pero vamos a intentar explicarla un poco más. En el método clásico simplemente hablaban que las variaciones de pH se podían deber a las diferencias de PCO2 o de bicarbonato. Y entonces la ecuación tenía una dependencia matemática entre ambos. El componente metabólico solo lo estimaban por la diferencia de las variaciones de bicarbonato y esto permitía que no diferenciaba la severidad en trastornos metabólicos y ahora lo veremos más adelante con el otro método. En cuanto a este método, nos permitía diferenciar la acidosis metabólica según su anión gap, de forma que un anión gap normal se debía a la disminución del bicarbonato y por tanto el cloro iba a aumentar para compensar las cargas positivas y negativas a ambos lados de la ecuación y por tanto las cargas positivas y negativas iban a permanecer similares, por eso se hablaba de un anión gap normal. Sin embargo, cuando hablaban de una acidosis metabólica con un anión gap aumentado, era porque aumentaban los protones en un lado, por tanto las cargas positivas aumentaban y esto solo se podía compensar disminuyendo el bicarbonato al otro lado de la ecuación y por tanto iba a permanecer más cloro y menos bicarbonato y por tanto esa diferencia entre positivo y negativo es lo que hablaban de un anión gap aumentado. Sin embargo, posteriormente, Stewart introdujo este nuevo concepto y decía que en realidad el pH dependía del grado de disociación del agua del plasma, porque era la fuente que producía los protones. Hablaba de tres variables independientes, la PCO2, la diferencia de iones fuertes y la ATOT, que es la concentración de aniones totales. Y aquí se refieren principalmente a albúmina y fosfato. Entonces, hablando más de la diferencia de iones fuertes, esto va a ser entre los cationes fuertes y los aniones fuertes. Un ion fuerte es el que estaba completamente disociado a pH fisiológico. Entonces, ¿cómo explicaban las variaciones de pH por esto? La diferencia de iones fuertes en general es positiva en el plasma, en torno a unos 40.000 equivalentes, porque hay más cargas positivas que negativas. ¿Y cómo explicaban la disminución de pH? Es decir, la acidosis. Pues este método la explicaba como si aumentaba la PCO2, que esto era similar al método clásico por una acidosis respiratoria, y una acidosis metabólica podía ser por una disminución de esa diferencia de iones fuertes o por un aumento de la ATOT. Y entonces esto se entiende como si disminuye la diferencia de iones fuertes, esto es equivalente al aumento del cloro, de las cargas negativas. Esto se tenía que compensar aumentando los protones en el plasma para mantener la electroneutralidad y por tanto al aumentar los protones pues bajaría el pH y provocaría una acidosis. Y este es el motivo por el que un aumento de cloro provoca acidosis. Y el aumento de la ATOT se entiende un poco mejor a la inversa porque la disminución del ATOT, es decir, la hipoalbuminiemia, provocaba alcalosis. Entonces, este método, al diferenciar del método clásico, podía ayudar a diferenciar los trastornos metabólicos severos porque la hipoproteinemia que iba a producir alcalosis iba a enmascarar la gravedad de la acidosis con el otro método. Además de este método, podía
explicar un poco los diferentes aniones indeterminados que hay en el plasma, como cetoácidos, etcétera, que tampoco lo contemplaba el otro método. Y un poco adentrándonos ya por fin en los cristaloides balanceados, empezar pues con su concepto, ¿no? Que son soluciones que contienen agua y electrolitos con o sin azúcares en diferentes proporciones, y que su mecanismo de expansión de la volemia va a ser este gradiente osmótico por la diferencia de solutos. Entonces se va a diferenciar por su concentración respecto al plasma. Esta tonicidad es la que va a explicar el movimiento de agua entre ambos compartimentos, y lo vamos a dividir en isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, pero especialmente vamos a hablar de los isotónicos. ¿Y a qué le llaman cristaloides balanceados? Pues van a ser a los que tienen una composición más similar al plasma posible. Y aquí en la imagen podemos ver cómo sería la composición del plasma, cómo serían las diferentes cristaloides, y al otro lado el suero fisiológico. Entonces, en este caso, los aniones cloruros se iban a reemplazar por aniones orgánicos como lactato, acetato, malato o gluconato. Y se le hablan algunos estudios como sustitutos del bicarbonato, pero no es que sustituyan el bicarbonato, sino que su función va a ser metabolizarse y desaparecer rápidamente. ¿Y por qué no se usa bicarbonato? Pues que se ha visto que el bicarbonato era inestable en las bolsas solubles al gas que se usan normalmente, permeables, perdón. Entonces, en este cuadrito he querido resaltar las principales diferencias de los cristaloides que más utilizamos. Por ejemplo, aquí se ve que el suero salino, pues básicamente lo que tiene es sodio y cloro en partes iguales, y el Ringer lactato he querido subrayar que una de las características principales es que contiene menos sodio que el plasma, pero aparte también contiene potasio, contiene calcio y cloro en menor proporción. Y el plasmalite, aunque el sodio es igual que el plasma, así que el potasio es más tirando al alto, pero no hay grandes diferencias en torno al Ringer, porque 4 y 5 tampoco es que haya grandes diferencias. Y aparte contiene magnesio, cloro, y está tamponado con acetato y gluconato, a diferencia del Ringer. Entonces, la solución salina, ¿por qué no fisiológica? Pues si se compara con el plasma, las concentraciones son diferentes. Se habla de diferencia de iones fuertes. Por eso he hablado antes de este concepto, porque en diferentes libros, estudios y tal aparece este concepto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que además que contiene más de un 50% de más de cloro, es decir, 154 comparado con 100, pues esta diferencia de iones fuertes va a ser de cero, porque la concentración de sodio y de cloro es igual. Y esto va a provocar que disminuya la diferencia de iones fuertes en el plasma y, por tanto, tienda a la acidosis metabólica hiperclorémica. Esta es realmente la explicación. Sin embargo, los cristaloides balanceados destacan más porque el ATOT va a ser de cero, es decir, van a disminuir el ATOT en el plasma por simple dilución de la albúmina y del fosfato, y esto va a tender a una alcalosis metabólica progresiva. Estos son dos grandes estudios que se han realizado, son ensayos clínicos aleatorizados que comparaban cristaloides balanceados con suero fisiológico. En el estudio de Salted era un estudio que estudiaba pacientes fuera de la UCI, y aunque se veía que las concentraciones de cloro y de bicarbonato había grandes diferencias y además permanecían varios días, el resultado principal que se quiso comparar era un periodo de ingreso más corto, y no resultó los cristaloides balanceados en un periodo más corto de ingreso. En el SMART es otro ensayo clínico, pero que se realizó en diversas UCIs, y aunque la imagen es parecida, pues porque ya se sabía que el aumento de cloro iba a provocar una vasoconstricción renal y con ello va a disminuir la función renal, en este caso sí que se pudo demostrar que los cristaloides balanceados resultaban en una menor incidencia de muerte, terapia de reemplazo renal y disfunción renal comparado con el suero fisiológico. Esto es un metaanálisis de 2019 que, además de comparar estos dos grandes estudios, comparaba otros estudios más pequeñitos, también suero salino con cristaloides balanceados. En el caso del SPLIT, era un estudio que se había realizado en varias UCIs, sobre todo en UCIs que estudiaban a pacientes que se habían operado de cirugía cardiovascular. Comparaba el suero con el Ringer lactato.
Y el SALT es un estudio parecido, pero solo se hizo en una UCI médica y también comparaba el Ringer con el suero salino. Y aquí se compara este metaanálisis con los otros estudios anteriores. Entonces, ¿qué se podía ver aquí? Que aunque no fue estadísticamente significativo, porque como vemos tocaba el valor nulo, sí que parecía que todos iban a favor de los cristaloides balanceados y que además, a medida que se aumentaba el tamaño muestral, esta evidencia era mucho mayor. Entonces, con esto se pudo concluir que el uso de cristaloides balanceados en lugar del suero salino podía reducir la morbilidad en los pacientes críticos y que el suero salino causaba acidosis metabólica hiperclorémica, hipotensión, lesión renal y muerte. Aquí podemos ver un ensayo clínico aleatorizado, un metaanálisis de estos ensayos clínicos, perdón, que comparaba el plasmalite con otros cristaloides balanceados y comparaba en función de la concentración de cloro y del exceso de bases. Se pudo concluir, este estudio incluía 24 ensayos aleatorizados y incluía tanto entorno hospitalario como enfermedad crítica en UCI, como voluntario sano, etcétera. Era bastante variado. Entonces se concluyó que no había diferencias importantes en pH y en el potasio y que además el plasmalite daba resultados en concentraciones más bajas de cloro y lactato, pero en realidad esta evidencia fue baja y no se pudo concluir que el plasmalite era mejor que otros cristaloides balanceados. Aquí podemos ver una revisión de fluidos en el trasplante renal que incluía resultados de un metaanálisis y comparaba especialmente el Rinker con el suero salino, y estudiaba el desarrollo de hiperpotasemia y de hipercloremia. ¿Qué se pudo concluir con esto? Que los cristaloides balanceados con contenido de potasio en su formulación eran seguros en cuanto al control de los valores de potasio en el plasma y que además asociaban un control del exceso, del equilibrio ácido-base mejor. ¿Y cuál era la explicación de esto? Pues hablaban que la acidosis metabólica hiperclorémica podía desencadenar, provocada por el suero salino, el aumento de los valores de potasio. Esto era porque, como hemos hablado antes, el aumento de cloro tenía que aumentar los protones para compensar. Estos protones tenían que entrar dentro de la célula para que se amortiguaran con los buffers intracelulares y esta entrada de protones en la célula iba a hacer que saliese el potasio de dentro de la célula hacia afuera. Aquí podemos ver un metaanálisis que comparaba cristaloides balanceados con diferente tampón. En este caso, en ambos casos, acetato con lactato. ¿Qué se sabía? Pues que el lactato podía aumentar el lactato sérico, pero no se iba a acumular a menos que hubiese una disfunción hepática grave y que no se asociaba en ningún caso con acidosis láctica. A diferencia del acetato, que se metabolizaba en el músculo y entonces esta acumulación no iba a ser posible ni en el caso de la disfunción hepática. Igualmente, esto no se pudo demostrar, es decir, hubo baja evidencia comparando entre ambos y por tanto lo que se estudiaba era mortalidad y duración del ingreso y no se pudo demostrar nada. Es decir, que no se vio ni que lactato ni que acetato era mejor. Aquí vemos un estudio en el campo de la neurocirugía que comparaba Ringer con suero salino. Y esto era porque en general se intenta evitar el Ringer lactato porque la concentración de sodio, aunque es un fluido isotónico, en realidad es un poco menor que la del plasma, 130 comparado con el plasma. Entonces, ¿qué se vio? Hicieron 3 protocolos de fluidos y vieron que en el protocolo que solo usaban Ringer sí que parecía que se asociaba a mayor hiponatremia, que en el que solo usaba suero salino se asociaba a acidosis metabólica hiperclorémica y en el protocolo que asociaban ambos era el que menor influencia tenía sobre los electrolitos del plasma y por tanto de los parámetros metabólicos. Pero aún así los resultados clínicos fueron similares en los 3 protocolos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál va a ser el cristaloide ideal? Pues va a ser el que más se parezca al plasma, es decir, que sea normotónico, lo más importante, y que provoque las mínimas alteraciones del ácido base posible. Por tanto, los argumentos a favor de los cristaloides balanceados eran cada vez mayores. ¿Y para qué se iban a usar? Pues para mantener la normovolemia intraoperatoria, es decir, el reemplazo de pérdidas sensibles e insensibles y en caso de
pérdida de sangre, pues se iban a dar bolos de líquidos hasta que se cumpliese un umbral de transfusión. Y hablando un poco de los coloides, pues que sabemos de ellos que son partículas de alto peso molecular que van a atravesar con dificultad las membranas y el mecanismo de volemia va a ser diferente. Van a aumentar la presión oncótica dentro del plasma y por tanto van a retener el agua en este espacio. Las más conocidas son la albúmina y las gelatinas. Dentro de las albúminas en el hospital tenemos al 5 y al 20%. Y en cuanto a las dosis, no estaban muy claras las dosis máximas de albúmina, pero en algún sitio he encontrado en algún estudio he encontrado que el margen era bastante amplio, 250 gramos en 2 días. En cuanto a las gelatinas, la duración de acción iba a ser menor que la de albúmina, se iban a rápidamente excretar en la orina y había algunos estudios que hablaban de algunos efectos sobre la coagulación y un poco de riesgo de anafilaxia. Y una diferencia importante es que la albúmina es muy cara comparado con las gelatinas, que son bastante baratas. Entonces los coloides se iban a utilizar para reemplazar la sangre perdida hasta que se cumpliese un umbral de transfusión. En este cuadrito quería ver cómo comparaban los coloides con los cristaloides y quería destacar el volumen efectivo del que hemos hablado antes. Hablan de 70-80% en comparado con 20%. Aquí hay un metaanálisis de 2020 que estudiaba diferentes fluidos en sepsis, cirugía y trauma y hablaban de resultados de mortalidad, el volumen de fluido de resucitación necesario, la lesión renal aguda y el volumen de transfusión que necesitaban. Y más centrándonos en el ámbito del quirófano, tanto la albúmina como los cristaloides balanceados se asociaban a menos mortalidad y menos lesión renal aguda. Pero en realidad este estudio principalmente la conclusión que se pudo sacar es que los hidroxietilalmidones se asociaban a mayor mortalidad en los 3 resultados, en sepsis, cirugía y en trauma. También en cuanto a mayor riesgo de lesión renal aguda y mayor riesgo de aumento de transfusiones durante el periodo de reanimación. ¿Qué pasó con el volumen? Pues que en diciembre de 2020 se retiró. Y esto fue inicialmente, se asoció a riesgo de lesión renal y muerte en ciertos pacientes. Iban a ser en pacientes sépticos, pacientes muy quemados y pacientes que ya de por sí tenían alto riesgo de lesión renal aguda. Entonces, en 2018 se instauraron una serie de restricciones que no se terminaron de cumplir, se vieron que el riesgo-beneficio no era suficiente y, por tanto, el Comité Europeo de Farmacovigilancia decidió retirarlo por completo de la Unión Europea. Entonces, después de todo esto, ¿qué fluido vamos a elegir? Aquí veo una guía práctica de 2016 que, aunque es un poco antigua, me ha gustado mucho el planteamiento que utilizaban. Entonces, te dice que cuando tienes un paciente en quirófano, primero valores si está hipovolémico o no. En el caso de que no esté hipovolémico, pues vamos a hacer una fluidoterapia de mantenimiento, que ya hemos visto que las cantidades iban a ser algo menores a los que pone ahí, con cristaloides balanceados y que además iremos reponiendo las pérdidas conforme las vayamos estimando. En el caso de un paciente esté hipovolémico, si está estable, igual vamos a ir reponiendo con los cristaloides balanceados en función de estas pérdidas y vamos a ir valorando la respuesta a estas infusiones. En el caso de que un paciente no esté estable, vamos a iniciar un bolo de rescate con cristaloides. Y si esto no es posible, pues se van a añadir coloides. Aquí he tachado el volumen porque ya se había suspendido y hablaba un poco de las gelatinas, ¿no? Entonces, si se ha conseguido la estabilización del paciente y vamos a seguir con cristaloides, y si no, pues se pueden repetir la dosis de coloides, iniciar el tratamiento con vasopresores o transfundir si ya se cumple el umbral. ¿Y qué dicen las guías más recientes? Pues habla la RICA de una serie de recomendaciones fuertes. Entonces, habla de los pacientes de alto riesgo anestésico y las cirugías de alto riesgo, siempre se va a recomendar la monitorización adecuada para guiar los fluidos por objetivos. Que en el caso de que haya una pérdida de volemia, vamos a resucitar con fluidos y que no hay una preferencia entre cristaloides y coloides. Que la perfusión continua de mantenimiento
vaya a ser moderada y tienda a un balance positivo al final de la cirugía en torno a 1 o 2 litros. ¿Y por qué hablaban de esto? Porque decían que la fluidoterapia restrictiva se asociaba a mayor riesgo de lesión renal. Entonces, en algunos pacientes un objetivo de balance 0 iba a suponer que sea demasiado restrictivo y que el líquido intravenoso de mantenimiento iba a ser una solución cristaloide, isotónica y balanceada. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues que la asociación inadecuada de fluidos puede aumentar las complicaciones postoperatorias, que no nos olvidemos la importancia de preservar el glicocálix y acordarnos de él ante saber que si nos pasamos lo podemos destruir. Los fluidos de mantenimiento de elección van a ser los cristaloides balanceados, que las nuevas guías recomiendan un objetivo de balance positivo en lugar de balance 0, que los pacientes de alto riesgo siempre vamos a recomendar una fluidoterapia guiada por objetivos por la monitorización adecuada, que en el caso de hipovolemia realmente no hay preferencia entre coloides y cristaloides y que aún así se necesitan más estudios para comparar la diferencia entre cristaloides balanceados, sobre todo los cristaloides con diferentes tampones entre sí. Y nada más. ¿Preguntas? Buenos días. Muy bien, Nerea. Gracias por la exposición. Una pregunta. Dentro de los coloides, ¿con qué te quedas? ¿Con la albúmina o las gelatinas? Como en REA ponemos tanta albúmina, ¿qué es lo que has leído? No hablan de una preferencia clara. Entonces, la albúmina, si valoran los bajos riesgos de las alteraciones de la coagulación o la gelatina, yo me encantaría por la albúmina. Pero claro, la albúmina dura algo más y la gelatina algo menos. Entonces, yo creo que esto es a gusto de la persona que lo utiliza. Si las gelatinas son mucho más baratas, podría hacer una prueba con gelatinas y si va bien, pasarse a la albúmina, pero en ningún estudio yo he leído que haya una preferencia entre albúmina o gelatina. Gracias. ¿Qué tal, Nerea? Enhorabuena por la charla. Por darle un enfoque práctico después de todo lo que has revisado, como planteamiento de tu primer día de adjunta en una cirugía de larga duración, ¿cuál sería tu planteamiento de fluidoterapia en tu paciente? Paciente estándar, cirugía de colon, larga duración. Pues si hablas con los cirujanos y hay un alto riesgo de... O sea, en función del cirujano, si ya planteas que la cirugía va a ser larga y posiblemente complicada, yo haría fluidoterapia guiada por objetivos siempre, ante la duda siempre. ¿Y por qué te decantarías de solución? Pues por el plasmalite, por ejemplo, pero porque me manejo mejor con él, es decir, es a gusto del anestesista. Ya ha habido estudios que el plasmalite no va a ser superior. Entonces, Después de revisar eso, ¿no? Te da un poco la sensación de que sigue sin haber nada perfecto. sí. ¿No? Dice, le pongo plasmalite, alcalosis, le pongo fisio Claro. y al final haces un poco de balanceo, pero dentro de las posibilidades que tienes. Exacto, haces balanceo y vas controlando con la gasometría y vas eligiendo a gusto del consumidor. Gracias. Hola, Nerea. A ver, mi pregunta es sobre los coloides también. En las conclusiones dices que no está claro que en caso de hipovolemia sea mejor un coloide que un cristaloide. No, No, eso es en el caso de la fluidoterapia de mantenimiento. ¿vale? Bueno, la guía rica habla que no hay una preferencia clara, eso sí. Eso, en las conclusiones he leído eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se entiende que si el mecanismo de un coloide es que por presión osmótica se queda dentro del vaso, cómo se entiende que en una hipovolemia sea lo mismo poner cristaloide que coloide?
No lo entiendo. O sea, yo tampoco. En realidad, eso es lo que llama la atención, que la teoría dice una cosa, pero cuando se ha visto en los estudios que se comparan la administración de uno con otro, se ha visto que no hay una preferencia clara. Entonces, entiendo tu duda, porque también ha sido la mía durante la revisión, en plan... Supuestamente fuga al espacio extravascular. Claro, pero ahí entran, entonces, esa es la teoría. Entonces, cuando entra en la práctica los estudios, se va viendo que conforme se daña el glicocáliz y todo esto, la fuga, que tanto en los pacientes sépticos como en la cirugía, todo esto va a pasar. Entonces, cuando ves en la práctica diaria que la administración de coloides no hay una preferencia clara, entra en juego este factor. Es decir, aunque la teoría diga que los coloides van a permanecer más tiempo dentro del vaso, cualquier factor que altere el glicocáliz va a hacer que esto no tenga una preferencia clara hacia los coloides. Vale, o sea, es más un tema de glicocáliz, ¿no? De que se preserve. Exacto. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Pues vámonos. Enhorabuena, muy bien, Nerea.